Hello guys, welcome to my English class. The topic for today is countable and uncountable nouns and indefinite articles and definite articles. The objective is to learn the differences between countable and uncountable nouns and the usage of indefinite and definite article. Hola chicos, bienvenidos una vez más a la clase de inglés. El tema para esta semana son sustantivos contables y no contables, artículo definido e indefinido. El objetivo es aprender las diferencias entre los sustantivos contables y no contables y el uso de los artículos definidos e indefinidos. En primer lugar, tenemos countable nouns. Son cosas que podemos contar. Pueden ser singular o plural. ¿Sí? Vamos. En este caso tenemos a fig. Un ejemplo quiere decir un higo. A partir del número 2 se puede hacer plural, pero es importante mencionar que del 2 en adelante debemos agregar la S en el sustantivo para mencionar que es plural, ¿no? Cuando mencionamos solamente una cosa, no es prudente poner el número 1, sino la letra A. La letra A hace referencia a una en español, ¿sí? Entonces tenemos aquí el ejemplo, un higo o dos higos, en plural. Se puede usar verbo singular o plural. Ejemplo, the book is old o the books are old. Tenemos los uncountable nouns. Dice que son cosas que no se pueden contar y no tienen forma plural. Por eso siempre se usa el verbo en singular. Ejemplo, cheese is tasty. Cheese is tasty. En este ejemplo solamente le puse el verbo is, mencionando que el queso no se cuenta. Por lo tanto, no se puede hacer en forma plural. Tenemos aquí un cuadrito de frases que nos van a ayudar a medir cantidades de sustantivos incontables. ¿Sí? Estas frases que ven ustedes aquí van a hacer posible que las cosas que no se pueden contar, sí se puedan contar. Ejemplo, tenemos aquí a can of lemonade. Sabemos que la limonada en sí no se puede contar. Pero si nosotros a la limonada, o sea, al líquido, le ponemos en una lata, sí se va a poder contar, ¿sí? Mire, aquí tenemos a can of lemonade, que quiere decir una lata de limonada. En toda esta columna nosotros vamos a encontrar el español y en esta columna vamos a encontrar el inglés. Ajá, y acá unos ejemplos. Dice, a carton of juice, un cartón de jugo. El jugo, el líquido, no se puede contar, pero si lo envasamos en cartones, sí se puede contar. Tenemos a bar of chocolate, ¿sí? Una barra de chocolate, a bit of bread, un poco de pan, a bottle of cola, una botella de gaseosa, a bowl of popcorn, un tazo de canguil, a cup of tea, una copa de té, a glass of milk, un vaso de leche, a jar of honey, una jarro de miel, a jug of water, una jarro de agua, a kilo of apples, un kilo de manzanas, a little of milk, un litro de leche, a loaf of bread, una barra o molde de pan, a packet of sugar, un paquete de azúcar, a piece of advice, un pequeño consejo, a slice of bread, una rebanada de pan, o a tin of tuna, una lata de atún. Entonces, aquí tenemos una variedad de frases, ¿sí? Y es importante memorizarlas para tomar en cuenta cómo hacer
contables algo que no se puede contar. Mire, por ejemplo, tenemos aquí, dice, I bought a can of lemonade yesterday afternoon. Dice, compré una lata de limonada ayer en la tarde. Este ejemplo está en simple past por el verbo y por el tiempo de expresión, pero he utilizado la frase que observamos acá. Dice, she drank 3 cartons of juice last Sunday. También quiero tomar en cuenta, que usted tome en cuenta que a partir del número 2, 3, 4 en adelante, es importante agregar la letra S en el sustantivo, en la cosa que me va a ayudar a ser contable al sustantivo que no lo es. En este caso, lo que me ayuda a que sea el jugo contable son los cartones, porque lo envasamos en cartón al jugo y se puede hacer contable. Entonces, ahí es donde se va a agregar una S o S dependiendo el caso. No en el sustantivo que no se puede contar. No se podría decir she drank 3 cartons of juices last Sunday. Imposible. Es por eso que se pone 3 cartons of juice last Sunday. Voy a poner otro ejemplo con otro número utilizando a bar of chocolate. For example, I always buy 4 bars of chocolate every Sunday. Mire, podemos aquí nosotros observar que cuando yo le pongo 4 bar, ya no dice I always buy 4 bar, sino dice I always buy 4 bars. Agregada la S, nos vamos a olvidar, ahí se le agrega of chocolate every Sunday. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el otro tema. Hemos terminado con los contables and uncountable nouns. ¿Sí? Tenemos aquí también el otro temita que son los artículos. Dice que los artículos acompañan siempre a un sustantivo con el que concuerdan en género masculino, femenino y número, singular o plural. Existen dos tipos de artículos. El artículo indefinido, que va a ser el a y el an, y el artículo definido, el da. ¿Sí? Vamos con el indefinido. En español, el a y el an quiere decir un o una y se utiliza con sustantivos contables en singular. Esos son los ejemplitos que estábamos viendo hace unos segunditos atrás. Mientras que el artículo definido da significa en español el, los, la, las o lo. Y se utiliza con sustantivos contables en singular y plural. He ahí la diferencia. Que el a y el an solamente lo usamos en singular y el da lo usamos para los dos, tanto singular como plural. Tenemos aquí una explicacióncita. Perdón. Mire, tenemos aquí. Voy a borrar esta partecita ya. Ok. Tenemos el indefinite article, que ya le mencioné, que es del a y el an, que en español significa un o una. Lo vamos a utilizar siempre con sustantivos contables y siempre va a ser utilizado en singular. Ejemplo, a sandwich. En este caso yo le escribí aquí el a porque la siguiente palabra tiene que empezar con una consonante. Tenemos aquí an ice cream
En este caso, los dos significa en español tanto el a como el an, un o una. La diferencia es aquí en la forma de escritura. Sí, la diferencia es en la forma de escritura. No se vaya a olvidar, porque aquí el an, que termina con una consonante, automáticamente la siguiente palabra tiene que empezar con una vocal. ¿Sí? También tenemos aquí este ejemplito. En este caso dice an hour, pero usted dirá, aquí está terminando en consonante y empieza la siguiente palabra con consonante. Recuerde que la H no se pronuncia en el idioma inglés, ¿sí? Entonces solamente me pronunciaría como una vocal, porque dice an hour, no, an hour, hour. Está empezando con vocal, así la palabra está escrita con consonante, pero empieza con vocal. También hay que tomar muy en cuenta la pronunciación, ¿ok? Y también dice, vamos a utilizar para hablar acerca de oficios o trabajos de personas. En este caso dice a chef, un chef. Y también describe algo o algo, describe a alguien o algo con el verbo to be y un adjetivo. Quito is a fantastic city. Quito is a fantastic city. ¿Cuál es el adjetivo? Fantastic y el noun city. Simplemente hay que tomar en cuenta que cuando es vocal, la siguiente palabra empieza con consonante. Eso nada más. ¿Okay? Ok, continuamos. Dice, definir article es el da, que significa el, lo, los, las o lo. With singular and plural nouns. Con singular y plural nouns. Singular y plural. Ejemplo. The chocolate cake. The beach. When we talk, dice que también usamos cuando hablamos. When we talk about something specific or unique. Entonces, aquí también una importante que mencionar es que lo usamos el artículo da para describir algo bien específico o único, ¿sí? También dice que lo usamos para hablar de algo de alguien por segunda vez, que ya se lo mencionó por segunda vez y lo vamos a volver a recalcar. Ejemplo, the waiter brought me a glass. Sí, la primera parte. El mesero me trajo un vaso. La segunda parte, vamos a describir qué pasó con ese vaso. Dice, the glass, tomando en cuenta que es algo específico, no estamos hablando del plato, de la cuchara, sino del vaso. Dice, el vaso estaba sucio. The glass was dirty. Por segunda vez, ¿sí? También dice, lo usamos con nombres tales como océanos, ríos y algunos países, cines, monumentos y también con algunas embarcaciones. Como por ejemplo dice the Amazon River, the United States of America. ¿Sí? También vamos a utilizar con instrumentos musicales. ¿Sí? Ejemplo, tenemos aquí he plays the piano. He plays the piano. Un instrumento musical. He plays the guitar. He plays the flute. Instrumentos, ¿sí? With surnames quiere decir con apellidos. Ejemplo, The Simpsons. The Simpsons. Los apellidos, ¿ok? Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.